Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de La visión del editor, donde hablamos de los manuscritos publicados en Saco de Huesos e intentamos explicar un poco cómo han llegado aquí y cuáles han sido los elementos que nos convencieron para que abordáramos su publicación. Hoy vamos a hablar del primer título de la colección Taradaña. Nos remontamos al 2010, el año donde inauguramos también la colección A Sangre. Y bueno, Taradaña era y es la colección dedicada a obras ilustradas, bien relatos ilustrados, bien novelas gráficas, bien cómics. Y abrimos la veda con ¿Quién es el cruciforme? De Santiago Eximeno, que era una obra ilustrada por Pedro Belushi. En realidad la historia de la publicación de este libro es un poco particular porque ¿Quién es el cruciforme? Se publicó originalmente en formato web. Fue una obra que estuvo disponible en una página web, cruciforme.com o .org, no me acuerdo en estos momentos, donde estaba a libre disposición de todo aquel que quisiera leerla, con los textos de Santiago Eximeno y las ilustraciones de Pedro Belushi. Yo la descubrí en su segunda entrega, dedicada a Berenice, y caí enamorado y rendido por completo de una de estas obras de género fosco que me marcaron profundamente, no ya solo por la calidad de sus textos, sino por la originalidad del concepto. Santiago Eximeno para mí se convirtió rápidamente en todo un referente de lo que es la creatividad en torno a la fantasía oscura, el terror, como queréis llamarlo. Un escritor infatigable que nos ha brindado novelas cortas, relatos, microrelatos, nanorelatos, y que se ha metido en todos los berenjenales imaginables, desde juegos de mesa, edición de revistas online como Clipoth o páginas web como está el Cruciforme, que para mí eran todo un soplo de aire fresco dentro del panorama. Hablamos de una época en la que Internet todavía no tenía este inmenso abanico que existe a día de hoy, en particular en castellano, e iniciativas como esta para mí eran totalmente fascinantes. Como digo, se componía de dos elementos. El primero eran los microrelatos, que están organizados de un modo alfabético y que por cada letra nos presentan a un personaje. El primero era Alfie, un perro, el segundo era Berenice, en un guiño directo a la obra de Edgar Allan Poe, y sucesivamente irían apareciendo más personajes que permitirían a Eximeno hablarnos de distintas facetas del género fosco. Habría extraterrestres, monstruos e incluso guiños autorreferenciales, como evidentemente la entrega dedicada a la P, al propio Pedro Belushi, o otros tantos que nos hablan tanto de personajes de terror del panteón general como del propio mundillo literario internacional o nacional de aquel momento. No os preocupéis si se mueve mucho la cámara, no son terremotos, son niños que mueven la mesa, ¿de acuerdo? Como digo, la edición original de ¿Quién es el cruciforme? Venía acompañada de ilustraciones de Pedro Belushi, curiosamente en blanco y negro, si recuerdo bien, hechas en dibujo. Bueno, cuando decidimos lanzarnos a la publicación de Quién es el cruciforme en papel, teníamos muy claro que queríamos darle algún valor añadido y, por supuesto, pensamos en la edición en papel. Es uno de nuestros pocos libros en papel, en color, perdón, íntegramente en color. Y también fue víctima de una maquetación seguramente demasiado recargada. De hecho, cuando abordemos la reedición, que espero que la abordemos dentro de poco, quizás vaya a haber ciertos cambios de tipografía, supongo yo que sí, porque aunque muy fosco y muy entretenido y muy llamativo esto de la página en negro con las letras en blanco, la verdad es que a nivel de visibilidad, pues algunos lectores nos dijeron que no era precisamente la mejor opción. Y hay que decir que un poco contra mi voluntad de nostálgico, Pedro Belushi tuvo la generosidad de rehacer totalmente las ilustraciones de la obra. Y digo un poco en mi contra porque yo estaba muy enamorado de la primera edición y me hubiera encantado publicarla tal cual la descubrí en la página web. Al mismo tiempo, hay que reconocer que
que era lógico y además totalmente loable que Pedro Belushi quisiera aportar nuevas ilustraciones, en particular que reflejaban también su evolución artística. Aquí estamos con unas ilustraciones que trabajan en el campo de la fotografía, del retoque, y es una mezcla, digamos, entre ilustración y fotografía. Muy llamativas, muy particulares, y que han marcado su trabajo, como hemos podido ver en algunas de las cubiertas que hemos disfrutado en Calabazas en el Trastero. Francamente, uno de mis sueños, que quizás algún día se materialice, sería tener las dos ediciones para unos y para otros, porque francamente a mí el trabajo de Pedro Belushi me parece impresionante en todas sus facetas. Y dentro de esta idea de añadir nuevas obras y nuevo valor añadido a quién es el cruciforme, la edición que realizamos incluía también, perdón que me voy derecha e izquierda, incluía también nuevos microrelatos fuera del abecedario con ilustraciones de acompañamiento. Y bueno, ¿qué decir sobre la obra en sí globalmente? Para mí el principal valor añadido que tiene es que es de una fosquería increíble y de una gran originalidad. Tiene muchos detalles guiño, como por ejemplo el tema este del abecedario. Tiene esa frescura del juego metaliterario a través de los microrelatos. Y es muy completa, está llena de referencias que para el amante del género de terror son muy apetitosas. Se lee en un amén, francamente como lectura dura poco, pero como relectura perdura en los años. Es un libro de estos que disfrutas releyendo de vez en cuando y volviendo a tus personajes preferidos para simplemente disfrutar con estos microrelatos que a veces tienen casi vocación de poema. Y qué decir, en tanto que editor, a mí lo que más me atrajo de esta obra, aparte de lo ciertamente absurdo de lanzarse en un proyecto que ya estaba publicado y que el público ya minoritario de por sí del terror iba a ser todavía más minoritario dentro de un formato tan particular como es el microrelato, y en particular en esta vertiente lírica estética, pues a mí me pareció precisamente ideal por ello, pues porque somos así, ¿no? La gente que nos gusta el género fosco somos un poco caprichosos. Y yo cuando pensaba en este libro decía, este es el tipo de regalo que me encantaría recibir, ¿no? Una obra que se lee como una delicia, que se degusta como una botella de buen vino y que va a ser efímera tal vez. No olvidemos que Santi Eximeno estuvo detrás de ediciones efímeras y que con ese gusto precisamente por la brevedad y la intensidad, pues ha conseguido marcarnos. Es una obra que muchos años después, hay que pensar que la primera edición en papel es del 2010 y la página web ya tenía su tiempo, pues ha conseguido dejarnos un pozo. Hasta el punto, por cierto, que tengo dentro de mis joyas magníficas una alfombrilla de ratón del cruciforme. Bueno, pues ahora mismo no sé dónde la tengo, pues porque estoy en mitad de mudanza. Y aquí me desdigo a mí mismo. Y sí, las ilustraciones originales también fueron en color. Supongo yo que las tenía en mente en blanco y negro porque en algún momento me dio por pensar que las sacaríamos en blanco y negro y quizás tuve yo ahí alguna premaqueta. A saber, han pasado 11 años. En cualquier caso, bueno, ¿quién es el cruciforme? Todo un hito de Saco de Huesos. La primera publicación de la línea Taradaña y, como diría Santi Eximeno, uno de esos proyectos que muestran la fabulosa locura que nos tiene, en la que estamos sumidos los editores o el equipo de Saco de Huesos, o como lo queréis ver. Desde aquí recomendaros que la leáis esta antología de microrelatos si la tenéis a tiro. Y si no, yo me pongo en los propósitos de este año sacar de una maldita vez la reedición, que ya toca y que yo juraría que estamos muy a corto de ejemplares. Con mucho debe quedar un puñadico. Así que nada, con esto me despido. Cuidaros mucho. Me toca semana de guardia con los bomberos, así que no sé si conseguiré ponerme al día de correos, pero en cualquier caso, la esperanza es lo último que se pierde. Así que nos vamos leyendo. Hasta luego.